¿Qué tal, queridos amigos? México, tenemos un problema allá en Houston. Resulta que ya parece que va a haber un fraccionamiento López Obradorista en esa ciudad de Texas, porque resulta que todos los que están implicados en la TTTT están comprando mansiones impresionantes en Houston. Ahora toca el turno a la hija del secretario más cercano de López Obrador, Alejandro Esquer, nada menos que Alejandro Esquer, el mismo que fue fotografiado haciendo aquello del carrusel en el momento de depositar dinero, que se extraviaba. Dicen que servía para promover las campañas del señor López Obrador, porque las otras campañas eran muy pichicateros los dirigentes de Morena para impulsarlas. Bastaba con el nombre de López Obrador para llegar hasta los últimos rincones del planeta. Pues bien, la hijita de Alejandro Esquer, Carmelita, es una muchacha pues muy jovencita, o por lo menos eso parece, y pues ella tenía un empleo muy bueno, un empleo bueno, decente, como encargada de mensajería en una de esas instituciones que han convertido al correo en referente del pasado. Pues ahí trabajaba ella, trabajó poco, 6 meses nada más. Y de allí pasó de pronto a ser la que compraba y vendía, la que fijaba los precios de los productos petroleros de México. Una responsabilidad bastante complicada, sobre todo en esta época de grandes fluctuaciones en los mercados del crudo. Pero ella era la encargada, rápidamente, simple y sencillamente, por su relación con los más altos miembros de la cúpula del poder. Alejandro Esquer ha estado con López Obrador desde hace muchos años. Pero lo interesante es que logró en poco tiempo convertirte en la directora de lo que se llama Pemex International. Y esa pues tiene su sede, esta empresa tiene su sede en los Estados Unidos, naturalmente porque se trata de internacionalizar nuestro petróleo, de venderlo, de asegurar que es más barato que cualquiera otro que venga del Medio Oriente, por ejemplo, o de Venezuela, porque también le compran los americanos petróleo a Venezuela, acaban de levantarle el veto que existía, y esto lo hacen por el interés que hay siempre en el oro negro, en no gastar las reservas que tiene Estados Unidos, que son las mayores del mundo, a cambio de acabar con el petróleo de los demás, en una estrategia que se dirige a monopolizar el crudo, pero en una época también en que ha detenido la producción, por ejemplo, de autos eléctricos. Por eso le tienen tanto temor a la explotación del litio, que es el mineral que va a servir para las nuevas tecnologías que de alguna manera desplacen al oro negro de los mercados como el principal combustible, el principal y el más añorado capital que viene del petróleo. Naturalmente, pues el petróleo tiene todavía una importancia grandísima y ha aumentado su precio como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania, más bien de la invasión de Rusia a Ucrania, hay que decir las cosas como son, porque no se vale estarse refugiando en tesis absurdas para no hablar de las cosas como son. Ucrania ha sufrido una invasión y esto ha alterado los precios del petróleo naturalmente. Y México no ha aprovechado que su petróleo haya aumentado. No lo ha aprovechado como lo aprovechó, por ejemplo, Salinas, ese sí,
cuando el petróleo mexicano llegó a cotizarse a más de $200 por barril, una barbaridad. Pero entonces además hubo una gran venta de garage de paraestatales, entre ellas algunas productivas como Telmex, que cayó en manos de uno de los socios de Salinas, también Carlos Slim Gelú. Y pues ahí lograron lo que tanto festinó Salinas, los famosos superávit en la economía, es decir, que logramos por primera vez en no sé cuántos años el lograr que hubiera más ingresos que egresos en el presupuesto general de la nación. Y desde allí no ha habido otro boom económico más interesante que ese. Aunque, claro, ya sabemos muy bien cómo acabó el barbarismo del salinismo, con los magnicidios de 1993 y 1994. Magnicidios que cambiaron en gran parte el perfil histórico del país. Otra cosa hubiera ocurrido de no haber sido ese asesinato brutal, sobre todo el del Colosio, pero también el de Ruiz Massieu y también el del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, que fueron determinantes para entender que la barbarie se había apoderado del poder. Y desde entonces, la delincuencia organizada ha cobrado su cuota y ha logrado establecerse como el principal rector no solo de la vida territorial de México, no solo de la violencia. Cuando se pierde el monopolio de la violencia, dicen los expertos, el Estado comienza a ser fallido. El monopolio de la violencia significa que es el Estado el que controla el uso de la violencia para asegurar la paz pública. Cuando esto no ocurre, se habla de Estado fallido, que es lo que está pasando ahora en México. Lo he comentado recientemente. Pero el caso es que esta niña pues resultó muy viva y ya tiene una inmensa residencia en Houston, como la tienen José Ramón López Beltrán y otros funcionarios de la Cuarta Transformación. No hay ninguna residencia que esté a nombre de Andrés Manuel, porque él lo que ha hecho es ampliar su rancho en un sitio en donde el trazado del Tren Maya podría darle una enorme plusvalía, como ya se ha denunciado, y él se carcajeó. Dijo que lo que podía ser la plusvalía de su rancho era infinitamente menor a lo que ganaban los periodistas. En medio de un cinismo verdaderamente fuera de toda proporción, yo diría que hasta extraterrestre, porque nunca había alcanzado el cinismo tal nivel. Pero mientras Andrés Manuel hace lo suyo, la corrupción sigue adelante. Esto se ha convertido, sin duda de ninguna naturaleza, en una verdadera universidad de la corrupción. Todos los que entran al círculo cercano a López Obrador, o los que ya estaban, o los adherentes, son verdaderos maestros de la corrupción. Pregúntenle si no al señor Manuel Bartlett, director de Pemex, y algunos otros, Alejandro Germanero, que ha utilizado la Fiscalía General de la República para servirse de ella y denunciar a todos los que se opongan a que él se apodere de la herencia de su hermano. Ahí tienen un caso bastante claro. Y no se diga de los demás, no se diga, por ejemplo, del director de Pemex, Octavio Romero, que ha sido más sobornado que Emilio Lozoya Austin en la misma posición. Estamos hablando de paralelismos. Odebrecht ya está de regreso en México. Y yo creo que a Odebrecht le costó mucho dinerito, distribuido muy bien, para volver a México y formar aquí una planta de polietileno. No lo olvidemos. Y no olvidemos que en Houston, pues hay dos empresas importantes que tienen que ver con México. Una
Baker Hughes, que es la empresa que apañó, abrazó a José Ramón López Beltrán y a su esposa Carolyn Adams para que pudieran tener una mansión de lujo en Houston y pudieran además servir de intermediarios con eso que se llama tráfico de influencias para que esta empresa obtuviera los contratos necesarios para hincarle el diente a México. Y ahora tenemos a la niñita Esquer, que pues resulta que ya es directora de petróleo de Pemex International y que pues ya tiene su casa en Houston. Es un fraccionamiento. El fraccionamiento, ¿cómo vamos a llamar? El fraccionamiento AMLO, para que se sepa en el mundo entero cómo AMLO es capaz de generar riqueza para sus allegados. Porque lo demás, ese cuento de que muchos mexicanos creen que de su bolsa salen los bonos que reparte bimestralmente entre los adultos mayores, los ninis y demás personajes de la sociedad mexicana que reciben estos bonos, creen que sale de la bolsa de López Obrador, no saben que es parte del patrimonio nacional, que salen del erario público. Yo estaría muy contento si ese dinero que se distribuye a los necesitados, no el de los ninis me indigna, que en lugar de ofrecerles empleo y seguridad académica para crecer educativamente, se les den dinero para el ocio, un dinero que seguramente no va a parar nunca a cuestiones culturales o a cuestiones académicas. No. ¿Ustedes creen que esos ninis que nunca han servido para nada van a invertir lo que reciben en comprarse libros o en inscribirse en alguna escuela? Hay que investigar eso. Yo sigo repitiendo mucho. ¿A dónde va a parar verdaderamente ese capital que distribuye ociosamente el señor López Obrador? Le decía yo que estaría muy feliz si por cada peso de esos bonos se invirtiera la misma cantidad en acelerar la producción en México, en hacer más productivo a México, en lograr que el agro mexicano tuviera una mayor productividad, un nivel mayor de producción, que estuviéramos ahora mismo exportando nuestros recursos naturales a un mayor precio y con una mayor dignidad, sin depender de los caprichos de los Estados Unidos, que pueden ponernos aranceles, como un día anunció el anaranjado señor Trump. Ahora el señor Biden tiene muchas ocupaciones pensando en la guerra de Ucrania, de la invasión a Ucrania, pero no se olvida de México porque también lo tiene muy preocupado. El hecho de que Andrés Manuel esté en una situación de indefinición entre las naciones del sur del continente que ya han abrazado otra vez al socialismo como parte integral de su estructura política, o bien ser un individuo que se dobla frente al gran poder de los Estados Unidos, como ya reveló el señor Trump. El señor Trump que va como caballo de Hacienda en busca de su reelección en la próxima elección de los Estados Unidos. Y como no hay líderes, como pasa aquí en México en la oposición, no es difícil que regrese a la Casa Blanca el anaranjado. Y esto, señores, es producto de la falta de memoria de los pueblos, de la falta de cultura de los pueblos y sobre todo de la ausencia absoluta de ideología política, del desconocimiento de la geopolítica mundial. López Obrador no ha sido un estadista, ha sido un demagogo, ha sido un farsante, un hombre que regala dinero, pero que no hace producir ese dinero.
Está bien que se apoye a los que ya no pueden trabajar, adultos mayores, porque han dado su vida por nuestro país en sus respectivos empleos. Pero repartir dinero entre los ociosos, entre los ninis, eso me parece una barbarie política. En fin, tenemos ya que decir que México comienza a recuperar territorio gracias al plan de López Obrador de convertir a Houston en la colonia AMLO. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.